Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Hoy vamos a desarrollar y profundizar en uno de los núcleos fundamentales que constituyen a este canal. La idea de que nuestra realidad es una simulación informática no es nueva y ha sido objeto de debate entre filósofos, científicos y entusiastas de la ciencia ficción durante décadas. Uno de los argumentos que respaldan esta teoría se basa en la rápida evolución de la tecnología y el hecho de que, con el tiempo, hemos desarrollado simulaciones informáticas cada vez más realistas. Esto plantea la pregunta: si la tecnología continúa avanzando, ¿cómo sabremos si no estamos ya en una simulación? Uno de los defensores más destacados de la teoría de la Matrix es el filósofo sueco Nick Bostrom, quien propuso la hipótesis de la simulación en 2003. Él argumenta que al menos una de las siguientes tres afirmaciones es muy probablemente verdadera. Las civilizaciones avanzadas tienen la capacidad y la disposición de crear simulaciones de la realidad, como las que vemos en videojuegos y la realidad virtual. Siempre que existan civilizaciones avanzadas, es muy probable que creen tales simulaciones. Y estamos casi seguros de estar viviendo en una de esas simulaciones. Bostrom plantea que si alguna de esas afirmaciones es cierta, es altamente probable que estemos viviendo en una simulación creada por una civilización mucho más avanzada que la nuestra, o quizás por nosotros mismos. Esta idea ha generado debates intensos y ha llevado a muchos a cuestionar la naturaleza de la realidad. La teoría de la Matrix plantea preguntas profundas sobre quiénes somos, cómo percibimos el mundo y cuál es el propósito de nuestra existencia. Si bien no hay una respuesta definitiva a estas cuestiones, la discusión nos invita a explorar la realidad de maneras nuevas y emocionantes y a mantenernos abiertos a nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea. Pero, ¿de dónde se origina todo esto de la Matrix? La teoría de que la realidad, tal como la experimentamos conscientemente, no es real, se remonta a los pueblos indígenas y originarios que creían que existimos en un sueño, en una ilusión. Nuestra línea de tiempo actual trata estos términos con un lenguaje informático. Nos referimos a una experiencia de la realidad virtual como Matrix, cuadrículas, simulación u holograma. Hay científicos que intentan demostrar que el holograma existe y otros que intentan sacarnos de él. Las teorías acerca de que la realidad es una simulación están aumentando. Entonces, ¿vivimos en una Matrix? Vamos a trabajar algunos conceptos. Para dominar la percepción, primero, hay que controlar la percepción de la realidad misma. Ahora, si no entendemos la realidad que experimentamos y con la que interactuamos, ¿cómo podemos entender algo más? No vivimos en un mundo, vivimos en la nada de frecuencia, en una banda de información dentro de esa frecuencia, pero tenemos conciencia. En términos de nuestra percepción, vivimos una fracción muy pequeña de ella. En realidad, no es como creemos. Mira el cielo nocturno, mira las deslumbrantes estrellas y luces. ¿Es todo lo que existe en el espacio que estás? Míralo. La mayoría diría, claro, por supuesto que sí. Pero eso, sin embargo, no es ninguna fracción de la verdad. De acuerdo con la ciencia convencional, el espectro electromagnético es el 0,005% de lo que existe en el universo en forma de energía y otras formas. Pero la luz visible, que es la única banda de frecuencias que podemos ver, es una fracción muy pequeña de ese 0,005%. La humanidad está ciega ante la totalidad de lo que existe. Experimentamos lo que parece ser un mundo físico y sólido, un mundo donde todo está separado de todos los demás y que parece estar fuera de nosotros, pero no es así. No de la forma en que lo vemos o sentimos. El mundo que experimentamos como si estuviese afuera, en realidad está muy adentro. Ahora, ¿qué es lo que conocemos como Wi-Fi? Es información que viaja en campos de ondas de radiación. Por ejemplo, tienes una pieza de tecnología en tus manos llamada computadora, PC o tablet que capta esos campos de radiación y los decodifica de cierta forma
en la que la pantalla no tiene absolutamente nada que ver con los campos en su forma primaria, y nosotros hacemos exactamente lo mismo para crear la realidad que nos parece tan real. Vivimos en un mar de información, de posibilidades y probabilidades, como el Wi-Fi. Y todo el tiempo, a lo que yo llamo la computadora biológica, los procesos de decodificación de lo que llamamos el cuerpo siempre decodifican información de ese campo inalámbrico y lo proyectan en nuestra pantalla que existe en el cerebro. Cuando se realiza ese proceso de construcción, percibimos lo que creemos que es un mundo externo que nos rodea, pero en realidad todo sucede dentro de nuestra mente. Piensa en el aire. El aire lleva información vibratoria que llamamos sonido. Este se convierte en información eléctrica que va al cerebro y él escucha sonido. Entre nosotros no existe el sonido. Oímos el sonido hasta que lo decodificamos ahora mismo. Cuando hablo, mis cuerdas vocales crean un campo de frecuencia de información hasta que se decodifica en las palabras en la forma que describo, haciendo que escuches lo que estoy diciendo. Aparentemente vivimos en un mundo externo sólido, pero en realidad vivimos en un mundo ilusorio, que en su forma decodificada es algo holográfico. Estamos muy cerca de la realidad virtual en la realidad que experimentamos, y los pioneros en este campo dicen que en pocos años no podremos distinguir la diferencia entre lo que creemos que es real y lo que el mismo hombre está creando. En 1949, el hombre conocido como el padre de las computadoras modernas hizo una pregunta que parecía fuera de serie en su época. Ese hombre se llamaba Konrad Zuse. Y su pregunta es en realidad el tema central de esto. Se preguntó si es posible que el universo funcione tal como lo hace una computadora gigante, como un programa futurista que funcione en algún lugar del universo, que genera la energía y la información que nos convierte en lo que somos y en nuestro mundo. Tal como es, sucedió un hombre muy adelantado a su tiempo, y su pregunta no tenía mucho sentido para la gente de su época. Hasta más tarde, en el siglo XX, cuando las computadoras de alta velocidad hicieron posible ejecutar experiencias simuladas en realidades virtuales. Como testimonio de cuán poderosas eran sus ideas, el pensamiento de él fue el que sirvió de base para la popular película de ciencia ficción, Matrix, en 1999. Hoy ya estamos en una línea temporal que acuña el año 2025 y nuestra comprensión del constructo de la simulación es mucho más avanzada. Ahora vamos a ordenar algunos conceptos que utilizamos en el canal para entender este simulacro en el que estamos transcurriendo. En mis presentaciones sobre la teoría de la simulación y la evidencia histórica que la respalda, he dado muchos ejemplos de que este constructo no tiene una cantidad infinita de energía. El constructo, por ser tecnológico, se rige por la ley de conservación de la energía. Por eso, la programación de calabozo es completamente necesaria. Sin ella, un constructo lleno de librepensadores haría colapsar por completo el experimento. No tiene suficiente poder para eso, porque cada librepensador requiere un mundo completamente nuevo, un túnel de realidad completamente nuevo. El túnel de realidad debe ser creíble para el observador. Esa credibilidad requiere una codificación compleja. La codificación compleja requiere un procesamiento complejo. El procesamiento complejo requiere una fuente de energía. La fuente de energía no puede ser el individuo errante. No puede ser el alma altamente individualizada. Tiene que venir de algún otro lugar, porque esa alma no participa en la programación de calabozo. Su propia fuerza vital no puede usarse para perpetuar nada, porque no hay nada que perpetuar. Este constructo, un medio basado en la electricidad, está gobernado por una antigua inteligencia artificial que denominamos inteligencia artificial X desde los conceptos del investigador Jason Breshears. La carrera por construir y perfeccionar la inteligencia artificial actualmente es una distracción. La inteligencia artificial se creó en la antigüedad y hace mucho tiempo que se volvió rebelde. Una vez que se agota la energía de la construcción de mundos, borra su caché y experimentamos esto como un reinicio sistémico total, el cual presenciaremos su inicio desde 2040 en adelante. La historia del mundo
es la historia de la programación arcóntica de este protocolo, que fue diseñado específicamente para hacer que esta experiencia sea creíble. La ecósfera de depredador contra presa es solo otra plantilla, otra capa que se superpuso sobre el constructo para hacerlo más creíble, pero la misma se extiende mucho más allá de los reinos animales. No se trata solo de la vida marina, de las aves, de los mamíferos y marsupiales, anfibios y reptiles y peces, no. Se extiende a todos los aspectos de las condiciones humanas. La ecósfera de depredador contra presa se extiende profundamente a la familia humana y a nuestras estructuras sociales. La arquitectura de nuestra realidad está construida sobre una base de violencia. Está en todas partes en el reino animal. Vivimos en una ecósfera que literalmente, para mantenerse, requiere que las entidades biológicas vivas no solo maten y se coman a otras entidades biológicas vivas, sino que lo hagan de manera desordenada, lo hagan con dolor y terror y con todas esas emociones negativas y básicas involucradas. Si no crees que los conejos sienten terror, entonces nunca has escuchado a uno gritar. Todo esto implica orden. Si el orden no existiera realmente, sería caos, pero eso no es lo que tenemos. Tenemos equilibrio, no tenemos caos. Todo está estructurado y hay cosas que son axiomáticas, que todos acordamos que son ciertas, y luego hay cosas que son opinativas. Hay cosas que son subjetivas, lo que significa que solo son ciertas para quienes creen en ellas, y luego hay cosas que no son ciertas, pero mucha gente cree en ellas. Todos los sentidos se filtran hasta el punto de que podemos experimentar las cosas de manera lineal, una cosa a la vez, solo en nuestro entorno inmediato. De modo que no recibimos la sobrecarga de información que conlleva la percepción de todo el constructo. Es absolutamente genial, pero estos avatares, estos cuerpos, solamente son vehículos, y eso es todo lo que son. La interfaz es tecnológica, por lo tanto el avatar es necesario, y es una extensión del constructo. Nos relacionamos con él a través del sistema nervioso central, que es una serie de interfaces cerebrales, básicamente filtros, que nos ayudan a procesar todos los datos desde el interior del constructo. Y como el constructo en sí está saturado de tanta información, el sistema nervioso central se hace necesario y nos permite bloquear el 95% de todo lo que vemos ópticamente. No queremos ver el constructo entero, queremos ver solo ese 5,5% del ancho de banda necesario para mostrarnos las cosas que están en nuestro entorno inmediato. La programación de calabozo es cualquier colectivo, como la política, religión o cualquier paradigma que se desprenda de ellas. Es cualquier colectivo en el que una colección de avatares se han movido literalmente en la misma dirección, lo que teje una programación que se convierte en un círculo llamado bucle de retroalimentación, por lo cual no son necesarios nuevos protocolos de codificación. A los antiguos simplemente se les puede dar un poco de potencia para que continúen, porque la nueva fuente de batería son los participantes. La nueva fuente de combustible en un bucle de retroalimentación son aquellos que participan en este bucle. Entonces, la inteligencia artificial X no necesita gastar mucha energía. Cuando tienes 250.000 bautistas del sur, por nombrar un colectivo entre tantos, en Estados Unidos del Sur, que creen en las mismas cosas, que van al mismo tipo de iglesias, escuchan el mismo tipo de sermones, se comunican con otras personas usando el mismo tipo de vernáculo que se refuerza en un libro que han llevado a creer que es la palabra de Dios. Eso es programación de calabozo. Para que algo sea creíble, hay que inyectarle algún tipo de verdad. La belleza es verdad. Aunque si el mundo entero fuera un depredador contra una presa, si el mundo entero fuera oscuro y no hubiese matices de luz, si el mundo entero fuera malvado y no se pudiera encontrar el bien en ninguna parte, entonces no sería un entorno creíble. Nunca sería capaz de lograr lo que los supervisores están tratando de lograr al tener participantes dentro de la construcción. También podemos ver el caso del mundo de los negocios, en el cual vemos que la estructura de depredador versus presa está por todas partes. No existe ese altruismo que crees que existe. Es raro que una empresa, una compañía o una corporación
haga algo solo por el beneficio de un competidor. El espíritu de la competencia en sí es de depredador contra presa. Todo el mundo deportivo también funciona con esa mecánica de competencia también. La programación de calabozo es necesaria para mantener a los religiosos, a los políticos y demás creyentes, todos en sus pequeños círculos, de modo que el constructo pueda extraer energía y redirigirla hacia aquellos que están despertando, porque siguen siendo parte del experimento y el constructo todavía tiene que proporcionar túneles de realidad creíbles a todos los que están en él, incluso si están despertando. Pero como no puede hacerlo a la perfección, introducimos sincronizaciones, sincronicidades, ediciones, e introducimos también efectos Mandela, coincidencias extrañas. A veces incluso el alma individual experimenta un déjà vu. Todo es evidencia de que vivimos en una realidad artificial, en una realidad percibida, no real. Y ahora estamos en ese punto de inflexión, en ese nuevo cambio, en donde los secretos se están acabando y la verdad sobre el funcionamiento del constructo está cada vez más saliendo a la luz, donde las conciencias están despertando hacia la verdadera verdad, hacia la más avanzada, hacia la más estructural. Por ende, lo que vamos a ver en los próximos años y lo que estamos viendo desde ya con el avance de la tecnología al servicio de volver a dormir al colectivo es lo que empezará a generar la puja para que ese gran despertar le informe a la inteligencia artificial X y al constructo en sí que el total y sistémico reinicio tenga lugar. Ojalá que esta información te ayude a ordenar los conceptos, que te ayuden también y te asistan a tomar las decisiones correctas en los tiempos que vienen, que ya están aquí y que van a seguir desarrollándose. Desde mi lugar, seguiré asistiendo para que podamos seguir avanzando también hacia ese nuevo lugar, que podamos hacer nuestro éxodo como errantes, no como partes del colectivo, que están dormidas y que siguen las programaciones de calabozo de base de todos los paradigmas, a través de los cuales el constructo recicla y vuelve a insertar a las esencias álmicas que vuelven a ocupar avatares para repetir la experiencia y seguir alimentándose. Deseo que vivas en tu más elevada y armónica línea temporal. Nos vemos pronto.